a tots. Els clavaris del Corpus d'enguany, a la Junta de l'Obreria i a tots els que vos uniu a este moment de reflexió. Cada any, antes de la festa del Corpus, antes de la fiesta del Corpus, cada año tenemos una sesión con los clavarios, bueno, particularmente dirigida a los clavarios, pero abierta a toda la comunidad para preparar un poco la celebración de la fiesta del Corpus. Y cada año pues hacemos algún aspecto de la Eucaristía. Este año he pensado que dividiremos la charla en 3 momentos o en 4 momentos. En un primer momento hablaremos un poco sobre el origen de la fiesta del Corpus, que siempre comienzo por ahí, ¿vale? Por situar un poco la fiesta del Corpus, cómo surge, cómo se celebra y cuál es un poco su evolución. Y después nos centraremos ya más en la Eucaristía a partir de un documento que el Papa Benedicto XVI publicó el año de la Eucaristía, que lleva por nombre Sacramentum Caritatis. Cuando acabó el sínodo dedicado a la Eucaristía, el Papa Benedicto publicó la exhortación post-sinodal Sacramentum Caritatis, toda ella dedicada a la Eucaristía. Entonces os presentaré un poquito el esquema de ese documento y a partir de ese esquema pues desarrollaremos la reflexión sobre la Eucaristía en estas ya vísperas del Corpus. Bueno, ¿cuándo surge la fiesta del Corpus y con motivo de qué surge la fiesta del Corpus? El siglo XIII, los años 1200, 1208, 1246, 1264, son 3 fechas muy importantes. Comienzos del siglo XIII, mitad del siglo XIII y ya mitad más avanzada del siglo XIII. En aquel momento se ha creado una doctrina teológica muy significativa sobre la Eucaristía, porque han salido algunas voces negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, cuando la Eucaristía se ha visto de alguna manera cuestionada, cuando se ha visto atacada, por decirlo así, los teólogos, los obispos, se han puesto a reflexionar de una manera especial para defender lo que es la fe de la Iglesia. Entonces, hay un momento en el que se genera una doctrina teológica muy importante acerca de la presencia real y permanente de Cristo en la Eucaristía. Una presencia que es distinta a la que se da en los otros sacramentos, porque en todos los sacramentos Cristo se hace presente, pero en el sacramento de la Eucaristía se hace particularmente presente en otra dimensión, ¿vale? Que por eso se llama una dimensión real. Bueno, pues el siglo XIII, como os digo, es un siglo rico en reflexión teológica acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y concretamente esas 3 fechas son la primera, 1208, el momento en el que una religiosa que se llama Juliana, de un monasterio de Bélgica, esta religiosa siente como la necesidad de pedir al obispo: ¿por qué no se dedica una fiesta exclusivamente a la Eucaristía? Porque hay fiestas dedicadas a distintos misterios de la vida del Señor, pero no hay ninguna fiesta dedicada al misterio de la Eucaristía. Y esta religiosa pues siente como esa necesidad, que la Iglesia celebre una fiesta dedicada a la Eucaristía. Eso ocurre en 1208. En 1246 se produce un milagro importante referido a la Eucaristía. En aquellos momentos se producen varios, pues algunos milagros que consisten en que en el momento de la consagración
salen algunas gotas de sangre de la forma consagrada, se producen algunos milagros. Y comienza a celebrarse de una manera muy incipiente en Lieja, una ciudad de Bélgica, comienza a celebrarse una fiesta del Corpus, dedicada al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y en el año 1264, por primera vez, se hace una procesión del Corpus, tal y como nosotros hoy ya la conocemos. ¿Por qué se hace la procesión del Corpus y qué sentido tiene no solamente celebrar la Eucaristía, sino sacar en procesión el pan eucarístico? Para eso tenemos que irnos como unos 100 años antes, ¿vale? En la evolución de la celebración de la Eucaristía ha habido muchos cambios a lo largo de los siglos y la celebración de la Eucaristía ha ido evolucionando en la manera de celebrarse. No se celebra igual la Eucaristía ahora que hace 60 años, que hace 200 años, ni que hace 500, ¿vale? La liturgia ha ido acomodando los signos litúrgicos a la teología y a la sensibilidad de la Iglesia en cada momento. En el siglo XI, la celebración de la Eucaristía ha comenzado a ser una celebración un poco como distante de los fieles, ¿vale? El sacerdote va diciendo las oraciones y va haciendo los ritos y los gestos, pero cada vez más se crea una distancia entre el altar, que se queda como muy lejos, y los fieles. Y cada vez más los fieles van entendiendo menos la lengua en la que se celebra la misa, cada vez tienen menos acceso a la comunión y poco a poco se va generando como una distancia. La misa es una cosa que el sacerdote va celebrando y mientras tanto los fieles están asistiendo a misa, pero no hay ese sentido de participación en la misa que se recuperará mucho más tarde. Vale, entonces en ese momento, como los fieles encuentran la misa como algo distante, no comulgan tampoco, piden poder ver el sacramento. Y se introduce algo que ha perdurado hasta el momento presente, la elevación de la hostia después de la consagración. Eso hasta el año 1100 y pico no se hacía. Cuando se pronunciaban las palabras de la consagración, después no se levantaba la hostia ni se levantaba el cáliz, porque no había necesidad de ello, porque la gente tenía asumida su manera de participar. Pero cuando se produce de alguna manera ese distanciamiento, los fieles dicen, no comulgamos, no entendemos qué es lo que ocurre en el altar, por lo menos que podamos ver al Señor en ese momento. Y entonces el sacerdote eleva por encima de su cabeza el pan consagrado para que los fieles que están detrás lo puedan ver. De ahí nace la elevación de la misa, que todavía hoy se conserva. Y además con muchos ritos que la acompañan, por ejemplo, la campanilla o el sonar las campanas en el exterior de la iglesia para saber que es el momento de la elevación. Y el momento de la elevación incluso hay algunas misas que tienen una música especial para ese momento. El momento de la elevación se convierte en un momento visualmente muy importante. Pues bien, la exposición del Santísimo es prolongar ese momento de la elevación. Entonces, al cabo de casi 100 años de que se introduce en la misa la elevación, se introduce la procesión del Corpus, como una manera de poder todos ver la presencia del Señor en el pan de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver el pan, pero sabemos que ese pan ha dejado ya de ser pan por el misterio de la transubstanciación.
y se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Pues bien, después de aquella primera incipiente procesión en 1264, en Lieja, en Bélgica, poco a poco la fiesta del Corpus va tomando cuerpo. Después hay un papa que la extiende ya a toda la Iglesia, y en el siglo XIV la fiesta del Corpus es una fiesta ya institucionalizada para toda la Iglesia, y toda la Iglesia la celebra ya en dos momentos: Eucaristía, celebración de la misa, y procesión. Y ya queda unida a la fiesta del Corpus siempre la procesión como una manera de adoración pública de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y en torno a la fiesta del Corpus, con motivo de la procesión, surgen muchísimas manifestaciones culturales, y son manifestaciones de fe, ¿vale? Autos sacramentales, es decir, representaciones teatrales que hablan sobre el triunfo de la Eucaristía, la victoria de la Eucaristía, magníficas custodias, ¿vale? En España, bueno, y una de las más importantes de todo el mundo, la custodia de Arce de Toledo, del 1500, la custodia más grande que hay, que es la de Valencia, la de la Catedral de Valencia. Bueno, pues se hacen verdaderas obras de arte, porque se quiere significar que para sacar al Señor en procesión hay que ofrecerle lo mejor que tenemos. La custodia de Toledo está hecho el viril, la parte donde va el Señor, está hecha con el oro que trajo los primeros conquistadores de América, Cristóbal Colón y compañía. Con aquel primer oro que se trajo de las Américas se hizo esa pieza. O sea, que es una manera de querer ofrecerle al Señor lo mejor en cada momento. Se hacen muchísimas composiciones musicales en torno a la fiesta del Corpus, muchísimos bailes, etc. Mucho de lo cual ha permanecido hasta el día de hoy. Y todavía en el Corpus sigue habiendo un gran arraigo cultural de elementos que están significando el triunfo de la Eucaristía frente a todos los que han negado de una manera o de otra la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿vale? La moma, todos los bailes de oficios, todos los bailes populares que hay, todo es una manera de rendir culto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, rendir adoración, ¿vale? Y por eso todos esos bailes populares que se hacen en torno a la procesión del Corpus, las alfombras florales, los tapices que se ponen en las calles, todo es una manera de querer honrar, adorar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, y en ese momento, siglo XIII, el Papa encarga a Santo Tomás de Aquino que componga el oficio de la fiesta del Corpus. Y entonces, bueno, lo encarga, según cuenta la tradición, la leyenda, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Lo encarga a los dos, que son los dos santos que nosotros tenemos en el retablo del Sagrario. En el retablo del Sagrario, a la parte de arriba, a un lado está Santo Tomás de Aquino y al otro lado está San Buenaventura, que son los dos, un dominico y un franciscano, a los que el Papa encomendó que escribieran el oficio del Corpus. Finalmente, cuando Santo Tomás presentó su oficio, dice que San Buenaventura rompió sus papeles y que ya ni siquiera los presentó, porque lo que Santo Tomás había compuesto tenía tanta calidad poética, teológica, literaria, que ya nadie se atrevió a presentar nada nuevo. Y de esa época, de ese momento y de Santo Tomás son las grandes composiciones que todavía hoy seguimos cantando cada vez que hacemos exposición del Santísimo. Pange lingua gloriosi corporis mysterium, el Tantum ergo, que es el final, el Adoro te devote, Ave verum corpus natus, Panis angelicus, la secuencia del Corpus, Lauda Sion Salvatorem, ¿vale? Todas esas poesías, todo es el oficio que compuso Santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus.
De todo lo que compuso Santo Tomás me quedo solamente con una antífona que es muy breve pero es muy significativa, y a partir de ahí pasamos ya un poco a hablar de la teología de la celebración de la Eucaristía. Una de las antífonas de Santo Tomás para la fiesta del Corpus dice: «Oh sagrado convite en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura». ¿Vale? Si recordáramos esa antífona, estaríamos recordando pues toda la teología de la Eucaristía resumida. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Lo primero que llama la atención de la Eucaristía, que es una mesa y unos invitados, un banquete. Por eso dice, oh sacrum convivium, oh sagrado banquete. La Eucaristía es la comida que Cristo nos da. Todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan está dedicado al pan de vida. Yo soy el pan de vida. Mi Padre os dará un pan que os dará la vida eterna. No como el que comieron vuestros padres en el desierto, el maná, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Por eso, lo primero que destaca de la Eucaristía, ¿qué es? La comida, el banquete, el alimento. Por eso Santo Tomás comienza esa antífona con esa expresión, oh sagrado banquete. Y en ese banquete, ¿qué se sirve? ¿Qué es la comida? No comemos otro alimento que no sea el cuerpo de Cristo. Y San Agustín eso lo expresa de una manera muy hermosa cuando dice, en la Eucaristía Cristo es al mismo tiempo el anfitrión y la comida. Cristo es al mismo tiempo el que nos invita, el anfitrión, y la comida, el que se nos da. Por tanto, sagrado banquete no es un banquete cualquiera, es un banquete sagrado, el aspecto sagrado de la Eucaristía, en que Cristo se nos da como comida. Pero ¿es solamente la Eucaristía un banquete fraterno, por muy sagrado que sea, en el que Cristo se nos da como comida? Dice, no. Continúa diciendo Santo Tomás. Se celebra el memorial de su pasión. ¿Vale? Y ahí tenemos tres palabras que hay que destacar. Celebración, se celebra. Memorial y pasión. ¿Qué es lo que ocurre en cada Eucaristía, en cada banquete eucarístico? ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, ocurre una celebración. ¿Y una celebración qué es? Hacer presente en este momento algo que ocurrió hace tiempo, ¿vale? Eso es la esencia de la celebración. Tú en tu cumpleaños, ¿qué celebras? Cuando congregas a tus amigos o reúnes a tu familia y haces una comida, pues que hace 60 años, tal día como hoy, naciste. Ese es el motivo de la celebración. Pues bien, la Eucaristía celebra también, congrega para celebrar, para actualizar. ¿Y qué es lo que se celebra y se actualiza? La pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Y cómo se hace? Haciendo un memorial. Esta palabra es muy importante. No solamente es un recuerdo, porque un recuerdo lo podemos tener cada uno de nosotros y ya está. Es un memorial. Hay una diferencia esencial entre el recuerdo y un memorial. Un recuerdo es que yo en mi interior, bueno, pues recuerde un acontecimiento de mi vida pasada o que recuerde algo que me ha ocurrido. Cuando yo celebro un memorial, lo que estoy haciendo es hacer presente en este momento un acontecimiento que ocurrió una vez en el tiempo y que no se vuelve a repetir, pero sí se vuelve a actualizar. Lo digo ahora con palabras más normales. Cristo murió solo una vez y no vuelve a morir nunca más.
Y Cristo resucitó solo una vez y no vuelve a resucitar nunca más. Cristo murió en el Calvario y aquel día derramó su sangre. Y aquel día Cristo realizó la salvación de todos los hombres. Pero ¿qué pasa con las personas que no estábamos en el Calvario en ese momento? ¿Qué pasa con los que no habíamos nacido todavía en ese momento y que hemos nacido después? ¿Qué pasa? ¿Que la sangre de Cristo no llega a ser redentora para nosotros? Pues sí. ¿Cómo? Celebrando el memorial de su pasión, es decir, a través de signos sacramentales. No se repite la muerte de Cristo, pero sí que se actualiza la muerte de Cristo. Y la gracia que trajo la muerte de Cristo cuando se produjo en el Calvario en el primer Viernes Santo, se produce también aquí cada vez que a través del signo del pan vuelve a actualizarse la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Entendéis esto? Cristo no vuelve a morir, pero a través de signos sacramentales, como es el pan y el vino, lo que ocurrió entonces, que trajo una gracia, vuelve a traer la gracia para los que lo estamos celebrando ahora por medio de signos. Eso es la esencia del sacramento y eso es la esencia de la Eucaristía. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía? Pues que es como si estuviéramos en el Calvario. Y es como si estuviéramos en la tumba de Cristo, en la resurrección. Porque lo mismo que supuso para los que estaban en el Calvario la sangre redentora de Cristo, lo supone para nosotros. Ellos vieron el cuerpo de Cristo desgarrado, muerto. Nosotros vemos el pan partido. Pero el efecto es el mismo. Ellos lo vieron en el cuerpo físico de Jesús, nosotros lo vemos en el signo sacramental del pan y del vino. No vemos la sangre derramada, pero sí que vemos el vino. No vemos el cuerpo roto, pero sí que vemos el pan partido. Entonces, por medio de signos, nosotros actualizamos lo que ocurrió entonces. ¿Y qué efecto tiene eso para nosotros? Repito toda la antífona. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. Y ahora vienen los efectos, los frutos. ¿Qué nos pasa a nosotros? El alma se llena de gracia. ¿Vale? El alma se llena de gracia. Cuando participamos de la Eucaristía, cuando comulgamos, cuando adoramos a Cristo, Dios nos da toda su gracia, porque nos da a su Hijo. Recordemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Pues bien, hace media hora, por medio de las palabras y de los signos que don Antonio ha pronunciado y ha realizado en el altar, Dios ha vuelto a enviar a su Hijo al mundo para que los que creen en Él y lo acogen no perezcan, sino que tengan vida eterna. Por eso, en cada Eucaristía, el alma se nos llena de gracia, porque se nos da nuevamente Jesucristo, que es el amor manifiesto de Dios nuestro Padre. El alma se llena de gracia. Y se nos da la prenda de la vida futura. Esto es muy bonito. ¿Por qué la Eucaristía es prenda de la vida futura? Porque la Eucaristía tiene siempre una dimensión escatológica. Escatológica quiere decir una dimensión del más allá, una dimensión que hace referencia al cielo. Cuando celebramos la Eucaristía, el cielo y la tierra de alguna manera se unen. El cielo y la tierra se unen. Lo humano y lo divino se reconcilian. Y el altar
y cada uno de nosotros nos convertimos en un trocito de experiencia de cielo. Porque el cielo, ¿qué es? Estar con el Señor. Alabarle, adorarle, glorificarle y llenarnos de Él. Pues en la Eucaristía, ¿qué hacemos? Justamente eso, estar con el Señor, adorarle, alabarle. Por eso la Eucaristía es una manera de anticipar el cielo. Y la Eucaristía tiene siempre una dimensión escatológica. Hay varios momentos de la celebración de la Eucaristía, hay varios momentos en los que se percibe esta dimensión escatológica de la Eucaristía, esta dimensión de unión del cielo y de la tierra. Uno de esos momentos es el momento del Santo. Cuando cantamos el Santo, fijaos cómo se introduce el Santo. El Santo no es un canto sin más. El Santo siempre va introducido por unas palabras del sacerdote que dice, por eso los ángeles y los santos, los arcángeles, los querubines, las virtudes te adoran en el cielo. Permítenos asociar nuestras voces a las de ellos para cantar tu alabanza. Permítenos unir nuestra voz a las de los ángeles. Por tanto, el santo es el canto que le cantan en el cielo a Cristo degollado, al Cordero degollado. Ese que tenemos allá arriba, ¿vale? El Cordero degollado es el que ha entregado su sangre y en el cielo le cantan, Santo, 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 Señor, Dios del universo. ¿Eso quién lo canta? Los ángeles, los santos, los arcángeles, los querubines, todo el cielo cantando, Santo, Santo, Santo. Y nosotros aquí en la tierra, humildemente, muy humildemente, nos unimos, nos asociamos a ese canto del cielo. Y por eso decimos, permítenos asociarnos nuestras voces a las de ellos y unirnos en esa alabanza. Ese es un momento de unión muy bonito. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra es como un espejo de lo que está pasando en el cielo. Nosotros estamos adorando al Cordero sacrificado sobre el altar y le cantamos lo mismo que le cantan en el cielo. Y en ese momento también podemos pensar la comunión que existe entre la Iglesia triunfante y la Iglesia militante y la Iglesia purgante. Todos nuestros antepasados, familiares, conocidos, desconocidos, todos los cristianos que han sido cristianos antes que nosotros, en ese momento están unidos a nosotros también, y nosotros a ellos, porque nos unimos a su canto. Y aquellos que necesitan todavía de purificación, también están unidos, porque nosotros aquí en la tierra ofrecemos el sacrificio de Cristo también por los que necesitan purificación. Y ese es un momento en el que la Iglesia del cielo canta. La Iglesia de la tierra se une al canto de la Iglesia del cielo. Y los que están necesitados de purificación sienten el efecto de lo que nosotros aquí estamos haciendo. Por eso el sufragio por los difuntos. Y hay otro momento en la celebración de la Eucaristía que también aparece esa dimensión escatológica, esa dimensión de futuro. Después de que partimos el pan, cantamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y entonces se levanta el pan como el Cordero de Dios, y se repiten las palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio pasar a Jesús. Eso es muy bonito. Cuando Juan el Bautista está bautizando y tiene ahí a sus seguidores y ve a Jesús que pasa, Juan el Bautista dice, mirad el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bueno, pues en el momento de la comunión,
cuando ya hemos acabado la plegaria eucarística y hemos rezado el Padre Nuestro y todo, el sacerdote eleva el pan y dice las mismas palabras: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahora hace una invitación: dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuál es esa cena a la que estamos invitados? Pues mirad, en el libro del Apocalipsis hay una expresión muy entrañable, muy dulce, muy tierna, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. El Señor nos está invitando a la cena de su reino, al cielo. El Señor nos está invitando a la mesa de su reino en el cielo. Pero como todavía no estamos en el cielo, le decimos: Señor, no soy digno, pero solo con recibirte ahora quedaré sano, quedaré salvado, a la espera del día en que pueda sentarme a esta mesa a la que me invitas. Y por eso la mesa de la Eucaristía, en cada celebración de la Eucaristía, es una manera de anticipar lo que haremos en el cielo. En el cielo entraremos en comunión con Dios plena, absoluta y total, cuando Dios lo será todo en todos. Pero mientras tanto lo hacemos a través de signos, de los signos eucarísticos, del pan y del vino. Pues bien, esta antífona de Santo Tomás expresa muy bien una síntesis de toda la doctrina eucarística. Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura. Quien come de este pan vivirá eternamente. Esa es la prenda de la vida futura. Si cuando estamos en un momento de adoración nos muriéramos en ese momento, Santa Teresa de Jesús diría que pasamos de estar viendo a Dios disfrazado de pan a ver a Dios cara a cara. ¿Vale? Pero, bueno, ese sería el cambio. Estar aquí, Santa Teresa dice que cuando contemplamos la Eucaristía, vemos a Dios disfrazado de pan. Pues de ahí a la eternidad será ver a Dios ya sin mediaciones. Ya no hará falta el pan, sino que veremos la realidad de Dios cara a cara. Pero mientras tanto, nos vamos acostumbrando de alguna manera a Dios por medio del pan de la Eucaristía. Por eso el pan de la Eucaristía nos va haciendo entrar en comunión con Dios. Por eso la Eucaristía es prenda de la vida futura. ¿Vale? Bueno, 7 minutos para acabar a menos cuarto. La última parte quería dedicarla a acentuar o explicar tres aspectos de la Eucaristía, tal y como aparecen en la carta del Papa Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, sacramento de la caridad. El Papa Benedicto XVI dice que la Eucaristía es misterio para ser creído, misterio para ser celebrado y misterio para ser vivido. ¿Vale? 3 dimensiones de la Eucaristía. Y con esto ya acabamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer delante de la Eucaristía? Creer. Señor, yo creo que tú estás realmente presente en el pan de la Eucaristía. En el Pange Lingua que cantamos, Santo Tomás de Aquino lo expresa muy bien. Dice: nuestros sentidos nos engañan, porque nosotros con los sentidos de la vista, del tacto, del gusto, del olfato, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que olemos? ¿Qué es lo que gustamos? Pan. Dice, pues que la fe supla lo que nuestros sentidos no nos dicen.
porque nuestros sentidos nos hacen gustar, oler y tocar pan, pero nuestra fe nos hace adorar a Dios bajo el gusto, el tacto y el olor de pan. ¿Vale? Eso lo cantaremos ahora. Lo que pasa es que como lo cantamos en latín, pues cuesta de entenderlo, ¿eh? Solo la fe ha de suplir lo que nuestros sentidos no nos dicen. Porque nosotros por nuestros sentidos, tacto, vista, olfato, gusto, no vemos a Dios, vemos pan. Pero el sentido de la fe suple lo que los sentidos físicos no nos dicen. Por eso Santo Tomás, en ese canto del Pange Lingua, dirá que la fe supla lo que los sentidos no son capaces de decirnos. Por eso, ante el misterio de la Eucaristía, ¿qué tenemos que hacer? Profesar firmemente que Dios, Jesucristo, en su divinidad entera, está presente en el pan de la Eucaristía. Por eso lo adoramos. No nos arrodillamos delante de San Vicente por mucho que queramos a San Vicente. Bueno, uno puede arrodillarse por devoción, para pedirle, para darle gracias a Dios por medio de San Vicente, pero no adoramos nunca a San Vicente, ni a la Virgen de los Desamparados, no la adoramos, no nos arrodillamos. Cuando yo paso por ahí no hago genuflexión delante de la imagen de la Virgen de los Desamparados. Cuando paso delante del altar siempre hago reverencia. Y si paso por delante del sagrario, siempre hago genuflexión. ¿Por qué? Porque una cosa es venerar, podemos venerar a la Virgen del Rosario, venerar una imagen del Niño Jesús, venerar a Santa Rita, y otra cosa muy distinta es adorar solo a Dios, y a Dios presente en la Eucaristía. ¿Vale? Bueno, pues, misterio para ser creído. ¿En qué momento de la celebración de la Eucaristía decimos que la Eucaristía es un misterio para ser creído? Nada más acabar la consagración. ¿Qué decimos? Este es el misterio de la fe. Necesitamos la fe para creer en lo que ahí ha ocurrido. ¿Vale? Pues la Eucaristía, misterio para ser creído, la fe. Pero no solo para ser creído. La Eucaristía es un misterio para ser celebrado. Cristo no se quedó en la Eucaristía para estar en el sagrario. Tengámoslo eso bien claro. Cristo se quedó en la Eucaristía para que, por medio del pan de la Eucaristía, hagamos su memoria, lo hagamos a Él presente. Cristo se quedó en la Eucaristía para que lo celebremos. Por eso, queda muy cojo que ahora, por ejemplo, hagamos una adoración de Cristo presente en la Eucaristía y que el domingo no estemos en la Eucaristía. Porque la adoración siempre es consecuencia de la celebración. Celebramos la presencia de Cristo y después lo adoramos. No lo podemos tener en el sagrario si no lo celebramos. Por eso, lo tenemos en el sagrario porque lo hemos celebrado antes. Lo sacamos en procesión del Corpus porque lo hemos celebrado antes. Si no lo celebramos, no lo podemos adorar. Entonces, misterio para ser creído, misterio para ser celebrado. Y de ahí que el Concilio Vaticano II, recogiendo toda la larga tradición de la Iglesia, diga que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana tiende a la Eucaristía y brota de la Eucaristía. Dice, ¿yo cómo tengo que ser cristiano? Pues aprenderás a ser cristiano participando de la Eucaristía. Porque Cristo te irá instruyendo, te irá alimentando. Y la Eucaristía celebrada tiene muchísimas dimensiones que no entramos en ellas porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero la celebración de la Eucaristía es la gran riqueza de la Iglesia. La gran riqueza de la Iglesia es la celebración de la Eucaristía. Y tengamos presente
que en todas las iglesias conservamos el pan de la Eucaristía en el sagrario para dos cosas: para ser llevado a los enfermos y moribundos y para ser adorado. Pero lo esencial de la Eucaristía es ser celebrada. Ser celebrada. Y cuando los primeros cristianos, cuando celebraban la Eucaristía el domingo o el sábado por la noche, después se llevaban la Eucaristía a casa para los enfermos, para los que no podían participar, y también porque así durante la semana la familia podía comulgar del pan de la Eucaristía, porque no se celebraba misa todos los días, ¿vale? Después, bueno, todo eso ya fue cambiando, fue variando, pero cuando acabamos la celebración de la Eucaristía guardamos al Señor en el sagrario para llevarlo a los enfermos y a los moribundos. Y el verdadero sacramento del momento de la muerte no es la extrema unción. La unción de enfermos no es el sacramento del momento de morir. En el momento de morir, ¿qué es lo que tenemos que pedir? La comunión, para recibir el alimento para hacer el camino del cielo. La unción de enfermos la tenemos que recibir cuando estamos enfermos, pero no quiere decir que no vayamos a morir. El día del Sagrado Corazón haremos unción de enfermos, para personas mayores, personas enfermas. Eso no quiere decir que se vayan a morir los que reciben la unción. Al contrario, se da para la vida. En el momento de la muerte, ¿cuál es el sacramento que nos acompaña en ese camino hacia la eternidad? El cuerpo de Cristo. Por eso se llama viático. Viático es alimento para el camino. Alimento para el camino. Vale, pues la Eucaristía celebrada. Y en tercer lugar, el Papa Benedicto dice que la Eucaristía es misterio para ser vivido. El que celebra la Eucaristía tiene que llevar una vida eucarística. ¿Y una vida eucarística qué es? Pues una vida de imitación de Cristo, una vida de seguimiento de Cristo, una vida de caridad como Cristo, una vida de misericordia como Cristo. Uno no puede celebrar la Eucaristía y después en sus asuntos profesionales ser un deshonrado. Uno no puede celebrar la Eucaristía y después portarse muy mal con su familia. Uno puede celebrar la Eucaristía y después olvidarse de una persona a la que puede hacer un favor. Uno no puede celebrar la Eucaristía y no hacer un esfuerzo por dejar de odiar si odia a alguien. Uno no puede celebrar la Eucaristía y comulgar y que anide en su corazón Cristo y el rencor. Hay que ir acomodando nuestra vida a Cristo. Y eso es vivir la Eucaristía. Eso es vivir la Eucaristía. Ir acomodando nuestra vida al estilo de Cristo. ¿Y para qué comulgamos? Para ir cristificándonos. Para ir haciéndonos cada vez más como Cristo. Había una temporada hace 12 o 15 años que los anuncios de yogur de Danone, perdón por hacer publicidad, pero los anuncios de Danone decían, bueno, salía ahí haciendo ejercicio y tal y cual, y decía, cuerpo Danone, ¿vale? Y se suponía que tomando mucho yogur Danone, pues ibas a tener el cuerpo como el señor o la señora que salían ahí haciendo ejercicio y mostrando sus músculos, etc. Pues bien, ¿cómo podemos tener un cuerpo cristiano? Comiendo a Cristo. Por eso la comunión nos cristifica, la comunión nos hace cada vez más como Cristo. Comulgar todos los domingos es una garantía de que nuestra vida poquito a poquito se vaya acomodando a la de Cristo. Vale, y lo último ya de todo. Y hay algunas personas que cuando critican a los cristianos lo hacen por el punto que más nos duele. Dicen, mira, de comunión diaria y mira lo que fa. Pues, ¿qué faría si no fuera de comunión diaria? Que si nosotros reconocemos nuestro pecado y que somos indignos de recibir a Jesús,
no es para dejar de recibirlo, al contrario, es para recibirlo con más fe y que el recibirlo nos haga mejores. ¿Vale? Entonces, cuando alguien nos diga, mira, i tu comulgues tots els dies o tots els diumenges, i pues mira, imagina't, si comulgant tots els dies fas això, què faria si no comulgara? Porque la comunión nos ha de hacer mejores. La comunión nos ha de hacer mejores. Bueno, hemos cumplido los 45 minutos. Os recuerdo un poquito el origen de la fiesta del Corpus y la celebración del Corpus. Llevamos pues cerca casi de hacer 1000 años que se está haciendo la fiesta del Corpus, y eso es una gran responsabilidad el seguir esa tradición. Para la fiesta del Corpus, Santo Tomás de Aquino compone todo el oficio, y entre él os he destacado una antífona que resume muy sintéticamente la doctrina católica sobre la Eucaristía. Sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura. Y hemos desmenuzado cada una de esas afirmaciones. Y finalmente os he hablado un poquito de la carta que escribió el Papa Benedicto XVI con motivo del Sínodo de la Eucaristía y del Año de la Eucaristía, que se llama Sacramentum Caritatis, Sacramento de la Caridad. Y en esa carta el Papa habla de 3 dimensiones de la Eucaristía: misterio para ser creído, la fe; misterio para ser celebrado, la misa; y misterio para ser vivido, la comunión y la caridad. Y que la Eucaristía pues nos ayude cada vez más a estar más en comunión con Cristo y más en comunión con los hermanos. Bueno, pues ahora los que queráis vamos a continuar haciendo la adoración que hacemos todos los miércoles, y podemos tener un ratito para estar con el Señor, y esclavaris por la semana que vemos tornarem a veure ja en el triduo de preparació al Corpus.